días, bienvenido a una nueva clase de física. En esta ocasión resolveremos situaciones problemáticas referidas a masas acopladas. El problema dice dos bloques, el bloque A y el bloque B, de masas 3 kilogramos y 2 kilogramos respectivamente, se encuentran apoyados sobre una superficie horizontal perfectamente lisa. Una fuerza de 20 newton es aplicada sobre el bloque A, según indica la figura. Ahora, evidentemente que acá tengo dos bloques y ambos bloques están acoplados. Por eso el problema de masas acopladas. Ahora, tengo que aislar los cuerpos. Voy a separar, voy a diagramar el bloque A por un lado y el bloque B por otro lado. Ahora, en el bloque A, haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada bloque por separado, tengo la fuerza aplicada sobre el cuerpo A. Esta es la fuerza aplicada sobre el cuerpo A. Ahora, evidentemente que el bloque B ejerce sobre el bloque A una fuerza en sentido contrario. Después tengo el peso del cuerpo dirigido hacia abajo y la normal, la fuerza opuesta al peso, dirigida hacia arriba. Le pongo peso de A y normal de A por ser el bloque A. En el caso del bloque B, tengo la fuerza que A ejerce sobre B. La fuerza que A ejerce sobre B, hacia este lado ya no tengo porque no hay otro cuerpo acoplado hacia este lado. Entonces, tengo la fuerza que A ejerce sobre B y las fuerzas verticales, el peso de B dirigido hacia abajo y la normal hacia arriba. Ahora, esta flechita indica la dirección del movimiento. El cuerpo se mueve hacia este lado porque la fuerza los empuja en ese sentido. Muy bien, pide calcular la aceleración del sistema o la aceleración del conjunto. Pide determinar también la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre A. Muy bien, estando ya el diagrama de cuerpo libre, voy a aplicar la ecuación que se desprende de la segunda ley de Newton. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahora, en el caso, aplicando esta ecuación en el bloque A, este es el bloque A, el bloque B, aplicando esta ecuación en el bloque A tendría la fuerza es positiva porque coincide con la dirección del movimiento, las fuerzas horizontales, la fuerza positiva, fuerza que B ejerce sobre A negativa, menos F de A igual a masa del cuerpo A por aceleración. Ecuación 1. Ahora, aplicando esta misma ecuación en el bloque B, tendría solamente una fuerza horizontal, la fuerza AB que también sería positiva. La fuerza que A ejerce sobre B es positiva porque coincide con la dirección del movimiento. Igual a masa de B por aceleración, sería la segunda ecuación. Bueno, tengo entonces acá un sistema de ecuaciones que voy a resolver. Este sistema de ecuaciones en columna verticalmente. Entonces, tengo acá estas fuerzas que son iguales, y uno negativo y otro positivo. Anulo esto y me queda fuerza igual. Y voy a sumar esto con esto. Masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es sacar factor común la aceleración y me queda masa de A más masa de B dentro del paréntesis. Bueno, voy a crear espacio acá. Esto puedo borrar. Y voy a despejar la aceleración de acá. Despejo la aceleración. El paréntesis donde está la suma de las masas está multiplicando, va a pasar a dividirlo a la fuerza.
Aceleración igual a fuerza sobre masa de A más masa de B. Entonces, reemplazando, la fuerza, su valor es 20 newton, su módulo, 20 newton, y la suma de las masas, la masa de A 3 kilogramos y la de B 2 kilogramos. Ambas masas están en el mismo sistema de medición de unidades del sistema internacional. La suma me va a dar 5 kilogramos, y como tanto la fuerza como la suma de las masas están en el mismo sistema de medición de unidades, entonces dividiendo esto tendría 4, y la unidad de medida de aceleración en el sistema internacional de unidades, metros por segundo al cuadrado. Ahí tengo la aceleración, porque newton es kilogramos, o sea, es equivalente a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y teniendo esto y dividiendo entre kilogramos, simplificaría kilogramos con kilogramos y me quedaría entonces metros por segundo al cuadrado, unidad de medida de aceleración. Bueno, continuando con el mismo ejercicio, ya teniendo la aceleración que es 4 metros por segundo al cuadrado, me pide hallar la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre A. La fuerza que A ejerce sobre B, o sea, la fuerza que el bloque A ejerce sobre el bloque B, FAB, es la misma fuerza que B ejerce sobre A. Son iguales, pero de igual módulo, de igual valor, pero de sentido contrarios. Entonces, para hallar la fuerza que A ejerce sobre B, yo puedo hallar por la segunda, o sea, considerando la segunda ecuación. Porque yo tengo un sistema de ecuaciones, la primera es fuerza menos fuerza que B ejerce sobre A igual a masa de A por aceleración. La fuerza que A ejerce sobre B es igual a masa de B por aceleración. Ahora, copiando la segunda ecuación, la fuerza AB es igual a masa de B por aceleración. Reemplazando, la masa de B es 2 kilogramos por la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado. La fuerza que A ejerce sobre B, multiplicando esto, va a ser 8, y la unidad de medida de fuerza en el sistema internacional de unidades es newton. Pero claro, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es equivalente a newton. Ok, ya tengo la fuerza que A ejerce sobre B. Como son iguales, la fuerza que B ejerce sobre A también va a ser del mismo módulo, 8 newton, pero como es en sentido contrario, va a ser una fuerza negativa. El siguiente problema dice: dos cuerpos A y B de masas respectivamente iguales a 2 kilogramos y 3 kilogramos, de 2 kilogramos y 3 kilogramos, sujetas por un hilo ideal. La superficie de apoyo, esta superficie de apoyo que la apoya a los dos cuerpos, es horizontal y perfectamente lisa. O sea que indica, ¿verdad?, que no hay fuerza de rozamiento. Se aplica en A una fuerza F horizontal, la fuerza, y su módulo es 20 newton conforme indica la figura. Me pide calcular la aceleración del conjunto y me pide también hallar la tensión en el hilo que une los dos cuerpos. Bueno, sacando los datos, yo tengo la masa del cuerpo A, 2 kilogramos, la masa del cuerpo B, 3 kilogramos, y la fuerza horizontal que se aplica en el bloque A es de 20 newton. Bueno, tengo entonces dos masas acopladas, o sea que dos cuerpos unidos por un hilo ideal. Aislando los cuerpos, el cuerpo A
y el cuerpo B, voy a diagramar cada cuerpo, ¿verdad? En el caso del cuerpo A, al hacer diagrama de cuerpo libre, voy a indicar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Tengo la fuerza, ¿verdad?, que se ejerce en el cuerpo A. Acá tengo la fuerza horizontal en A. La tensión, porque el hilo que une los dos cuerpos al estirarse genera tensión. Entonces, para el cuerpo A, la tensión se estira hacia este lado. Y para el cuerpo B, la tensión se estira hacia este lado. O sea, la tensión se genera en este sentido. Entonces, tengo la fuerza aplicada en el cuerpo A, la tensión en sentido contrario a la dirección del movimiento, el peso del cuerpo hacia abajo y la normal, la fuerza opuesta al peso, dirigida hacia arriba. En el caso del cuerpo B, también haciendo su diagrama, indicando las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, yo tengo la tensión. Esta es la tensión porque el hilo que une los dos cuerpos, estos dos cuerpos están unidos por este hilo ideal. Entonces, al aplicarse la fuerza en A, se estira el hilo y genera tensión, y la tensión también es una fuerza. La tensión para el cuerpo A es en ese sentido, y para el bloque B, al estirarse, se estira en ese sentido. Entonces la tensión tengo acá en el cuerpo B horizontal, el peso del cuerpo B dirigido hacia abajo, el peso siempre hacia abajo, y la normal dirigida hacia arriba, opuesta al peso. Bueno, aplicando la ecuación que se desprende de la segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Aplicando esto en el primer bloque, en el bloque A, tengo la fuerza positiva porque coincide con la dirección del movimiento, la tensión negativa porque está en sentido contrario a la dirección del movimiento, igual a masa del bloque A por la aceleración. ¿Por qué no pongo aceleración de A? Y porque la aceleración es una sola para todo el conjunto, por eso pongo solamente A. Bueno, esta va a ser la primera ecuación. Ahora, aplicando esta misma fórmula, ¿verdad?, que se desprende de la segunda ley de Newton, en el otro bloque tendría una sola fuerza horizontal, la tensión, que es positiva porque coincide con la dirección del movimiento. Entonces tengo acá tensión igual a masa de B por aceleración. Segunda ecuación. Juntando las ecuaciones 1 y 2, esto resuelvo como una suma de polinomios en columna, ¿verdad? La tensión negativa, la tensión positiva, esto anulo y me queda fuerza igual, y voy a sumar masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Bueno, continuando esto, tendría hallando factor común, tendría aceleración, primero escribo, verá, fuerza igual factor común aceleración. Me queda dentro del paréntesis la suma de las masas, y despejando la aceleración igual a fuerza sobre masa de A más masa de B. Entonces la aceleración igual, la fuerza es 20 newton, y la suma de las masas son 2 kilogramos y 3 kilogramos. Ambas masas están en el Sistema Internacional de Unidades, y la fuerza también en newton en el Sistema Internacional. La aceleración va a ser 4, y la unidad de medida de aceleración metros por segundo al cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades.
El problema pide también determinar el módulo de la tensión, o sea, de la tensión que se genera al estirar el hilo que une los dos cuerpos, o sea, que el cuerpo A con el cuerpo B. Entonces, la tensión yo puedo calcular por cualquiera de las dos ecuaciones. La ecuación más sencilla es la segunda, que dice que tensión es igual a masa de B por aceleración. La tensión igual, la masa de B es de 3 kilogramos por la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado. La tensión igual a, multiplicando esto, 12 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es equivalente a Newton. Aparte que la tensión también es una fuerza, y como fuerza entonces se mide en Newton en el sistema internacional de unidades. Entonces tenemos la aceleración 4 metros por segundo al cuadrado y la tensión 12 Newton. Muy buenos días, bienvenido a una nueva clase de física. Siguiendo con los problemas de aplicación de las leyes de Newton, pero en esta ocasión vamos a referirnos a problemas relacionados con masas acopladas, donde puede haber dos cuerpos acoplados o puede haber inclusive tres cuerpos, ¿verdad? Bueno, el problema dice, el sistema indicado en la figura muestra a dos cuerpos unidos por una cuerda. Esa cuerda pasa por una polea. Entonces tenemos dos cuerpos, el cuerpo A, que tiene una masa de 7 kilogramos, y el otro cuerpo que le llamamos cuerpo B, que tiene una masa de 12 kilogramos. Evidentemente el cuerpo B tiene mayor masa que el cuerpo A. Ahora, ¿qué más dice el problema? Que el hilo es ideal y el sistema está inicialmente en reposo. O sea, esto empieza estando en reposo hasta que adquiere movimiento. Ahora, evidentemente que el cuerpo B, como tiene mayor masa, va a tener mayor peso. Y el cuerpo A tiene menor masa y por ende menor peso. Porque peso es masa por gravedad. Entonces, con estos datos, ¿verdad? Y admitiendo que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pide determinar la aceleración del conjunto del sistema y la tensión en la cuerda. Muy bien, primero, ¿verdad? Tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre. Para hacer diagrama de cuerpo libre, aislamos los cuerpos, el cuerpo A por un lado y el cuerpo B por otro lado. Ahora, en el caso del cuerpo A, haciendo el diagrama, ¿verdad? Indicando las fuerzas que actúan, tenemos como el cuerpo A está unido con el cuerpo B por medio de esta cuerda que pasa por la polea. Evidentemente que la cuerda se estira hacia este lado, o sea, la cuerda al estirarse genera tensión. Tensión también es una fuerza propia de los hilos, ¿verdad? O de las cuerdas. Entonces, en el caso del cuerpo A, esto tiende a estirarse hacia este lado, a generar tensión hacia este lado. Y en el caso del cuerpo B, evidentemente que esto, por su mayor peso, tiende a ir hacia abajo. Bueno, entonces tenemos, en el caso del cuerpo A, tengo la tensión en este sentido, ¿verdad? Y la dirección del movimiento es hacia este lado. La tensión, tengo el peso del cuerpo dirigido hacia abajo y la normal, la fuerza opuesta al peso. En el caso del cuerpo B, esto se cuelga, ¿verdad? Entonces, evidentemente que tiene solamente dos fuerzas y ambas son verticales, ¿verdad? El peso del cuerpo dirigido hacia abajo y la tensión. ¿Por qué? Porque es cuerda. Acá no hay reacción normal porque el cuerpo A tiene una superficie de apoyo, pero el cuerpo B no. Esto está
colgado, ¿verdad? Está colgado, está libre. En este caso, ¿verdad? Entonces tenemos el peso y la tensión. Pero esto, la dirección del movimiento es hacia abajo. En este caso, el peso coincide con la dirección del movimiento y la tensión en sentido contrario a la dirección del movimiento. Aplicando las ecuaciones que se desprenden de las leyes de Newton, sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En el caso aplicando esto en la figura del cuerpo A, tendría la tensión, que es positiva porque coincide con la dirección del movimiento, es masa de A por aceleración. Ecuación 1. Y en el cuerpo B, lo que yo tengo, solamente tengo las fuerzas verticales, ¿verdad? En este caso, solamente voy a tener, esta ecuación podría también aplicar en esta, ¿verdad? Solo que en este caso voy a tener el peso es positivo porque coincide con la dirección del movimiento. Peso de B, del cuerpo B, la tensión negativa porque es contraria a la dirección del movimiento, menos tensión igual a masa de B por aceleración. Ecuación 2. Resolviendo esto como un sistema de ecuaciones, voy a anular las tensiones porque una es positiva y la otra es negativa. Me queda ahora el peso del cuerpo B es igual, y esto voy a sumar, es masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Entonces, siguiendo con el problema, me quedó peso de B igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Voy a sacar factor común aceleración. Escribo peso de B igual a aceleración factor común, y dentro del paréntesis me queda masa de A más masa de B. Ahora, despejando la aceleración, que es lo que me pide, aceleración va a ser igual. El paréntesis está multiplicando, va a pasar a dividirle al peso. Entonces tendría peso de B sobre la suma de las masas. Masa de A más masa de B. Entonces, como el peso, la fórmula de peso es masa por gravedad. Entonces va a ser masa de B por gravedad sobre masa de A más masa de B. Reemplazando, la masa de B es de 12 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la suma de las masas, 7 más 12 va a ser 19. 19 kilogramos. Kilogramos con kilogramos, y multiplico. Voy a multiplicar usando con la ayuda de la calculadora. Multiplico 12 por 9,8 dividido 19. Y eso me da 6,18. Me da 6,18 metros por segundos al cuadrado. Ahí ya tengo la aceleración. Bueno, para completar el problema falta hallar la tensión, y la tensión puedo hallar por una de las ecuaciones. La primera, tensión de la ecuación 1, tensión igual a masa de A por aceleración. La masa de A es de 7 kilogramos. Y la aceleración, que ya tengo, ¿verdad? Que recientemente había hallado su módulo, 6,18 metros por segundos al cuadrado. Tensión igual, multiplico con la ayuda de la calculadora, 7
por 6,18 y esto es igual a 43,26. 43,26 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado equivale a Newton. Newton es unidad medida de fuerza en el sistema internacional y hay que tener en cuenta que la tensión también es una fuerza. Bueno, en el siguiente problema se presenta un caso ahora donde tenemos masas acopladas, dos cuerpos unidos por una polea, igual que el ejercicio anterior, pero la diferencia es que acá hay fuerza de rozamiento, porque al darme el coeficiente de rozamiento, porque mu, esta u, una letra griega mu, indica, ¿verdad? O sea, significa coeficiente de rozamiento, o es el símbolo que hace referencia a la fuerza de rozamiento. Ahora, evidentemente que me da el coeficiente de rozamiento igual a 0,1, lo cual indica, ¿verdad?, que yo tengo una fuerza de rozamiento, pero del cuerpo A, porque el cuerpo A es el que se apoya sobre una superficie horizontal. En cambio, el cuerpo B, esto está se cuelga, ¿verdad? Es libre. El cuerpo A y el cuerpo B están unidos por una cuerda, por un hilo ideal, que pasa por una polea. Bueno, la masa del cuerpo A es de 2 kilogramos y la masa del cuerpo B es de 3 kilogramos. También tiene mayor masa y por ende va a tener mayor peso. La masa de A, 2 kilogramos, la masa de B, 3 kilogramos y la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aislando los cuerpos o diagramando por separado, yo tendría el cuerpo A. Para el cuerpo A, esto se mueve hacia este lado, porque tiene mayor masa, entonces esto tiende a bajar y esto tiende a ir hacia este lado. Entonces la dirección de movimiento del cuerpo A va a ser en este sentido. Ahora, tendría el peso del cuerpo, el peso de A, el cuerpo A, la normal, este sí tiene normal porque está apoyado sobre una superficie horizontal. La normal de A, en realidad, solo el cuerpo A tendría la fuerza normal. Después tengo la tensión porque esto al estirarse genera tensión hacia este lado. Tensión, y como hay coeficiente de rozamiento, es evidente, ¿verdad?, que hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene que estar en sentido contrario al movimiento del bloque A o del cuerpo A. Entonces esto es fuerza de rozamiento del cuerpo A. Muy bien, y diagramando el cuerpo B, yo tendría en el caso del cuerpo B el peso de B hacia abajo y la tensión, porque al estirarse genera tensión, pero la tensión se genera hacia arriba. Entonces tengo acá la tensión. Cuando hay dos cuerpos acoplados, solamente una tensión. Si hay tres cuerpos unidos por una cuerda, ahí sí va a haber dos tensiones. Entonces, una sola tensión. Bueno, y esto evidentemente que baja, ¿verdad? O sea que la dirección de movimiento es en este sentido. Muy bien, entonces, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración o sumatoria de fuerzas. Acá, por ejemplo, las fuerzas horizontales, la tensión es positiva. Tensión menos fuerza de rozamiento de A igual a masa de A por aceleración. Bueno, evidentemente que en esta aplico la ecuación sumatoria de las fuerzas horizontales en X igual a masa por aceleración. Bueno, la otra
fórmula que podría aplicar, que se desprende de la ley de Newton, de la primera ley de Newton, sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0. Verticalmente yo tengo la normal de A positiva hacia arriba y el peso negativo hacia abajo, menos peso de A igual a 0. Despejando esto tendría normal de A igual a peso de A. Bueno, y aplicando la segunda ley de Newton en el otro cuerpo, tengo fuerzas verticales, ¿verdad? Pero tengo, ¿verdad? El peso dirigido hacia abajo positivo porque coincide con la dirección del movimiento. Peso y la tensión va a ser negativa. Entonces, menos tensión igual a masa de B por aceleración. Ecuación 1, ecuación 2. Bueno, y efectuando esto como una suma de polinomios verticalmente, las tensiones podría, o sea que tengo que anular porque tengo tensión positiva, tensión negativa. ¿Qué me queda? Me queda el peso menos la fuerza de rozamiento de A igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Bueno, y acá lo que me pide calcular es la aceleración del sistema, y la tensión. Bueno, lo que yo podría calcular es como la normal de A igual a peso de A. Entonces, la normal de A es igual. Peso pues masa por gravedad. Entonces, masa de A por gravedad. Normal de A es igual. ¿La masa de A cuánto es? La masa de A es 2 kilogramos. Por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, multiplicando esto, normal de A, 2 por 9,8, 19,6 newton, unidad de medida de fuerza. Y lo normal también es una fuerza. Bueno, ahora puedo hallar, ya tengo entonces el peso. En este caso era el peso de B, ¿verdad? Este es peso de B. Menos fuerza de rozamiento de A igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Bueno, puedo hallar la fuerza de rozamiento de A. La fuerza de rozamiento del cuerpo A, ¿verdad? Porque del cuerpo A lo que es fuerza de rozamiento. Bueno, yo puedo borrar ya esto porque ya hemos interpretado el diagrama o los diagramas o el diagrama de ambos cuerpos. Bueno, entonces voy a calcular la fuerza de rozamiento de A. La fórmula para hallar fuerza de rozamiento es μ por n, coeficiente de rozamiento por la normal de A. Fuerza de rozamiento de A es igual. El coeficiente de rozamiento es 0,1 por la normal de A, que es 19,6 newton. Y ahí tengo fuerza de rozamiento de A y multiplico con la ayuda de la calculadora 0,1 por 19,6. Y eso me da 1,96 newton. Esa es la fuerza de rozamiento de A. Me falta solamente hallar el peso. Entonces, tendría que hallar ahora el peso. El peso de B me falta. Peso de B igual. La fórmula para hallar peso, o sea, la fórmula del peso es masa por gravedad. Pero en este caso es masa de B por gravedad. Peso de B es igual. La masa de B es 3 kilogramos. Y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Bueno, multiplicando 3 por 9,8 con la ayuda de la calculadora, esto me va a dar 3 por 9,8, 29,4. 29,4 newton. Ahí ya tengo el peso de B. Muy bien, entonces ya tengo el peso de B. El peso de B que es 29,4 menos fuerza de rozamiento de A que es 1,96 igual. Acá puedo sacar factor común aceleración y me queda dentro del paréntesis la suma de las masas. Masa de A más masa de B. Y la suma de las masas va a ser 2 más 3, 5 kilogramos. Bueno, restando 29,4 menos 1,96, eso me da 27,44. 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y al dividir esto, 27,44 dividido 5, me sale 5,48. Redondeando sería 5,4 metros por segundo al cuadrado. Ahí tengo la aceleración. Me falta hallar solamente la tensión. Para hallar la tensión, yo utilizo una de las dos ecuaciones. La primera ecuación, tensión menos fuerza de rozamiento de A igual a masa de A por aceleración. Tensión menos, como tensión es lo que yo quiero calcular, la fuerza de rozamiento de A es 1,96, la masa de A es 2 y la aceleración que ya calculé 5,4. Tensión va a ser igual, multiplico 2 por 5,4, 2 por 5,4 y eso me da 10,8. Esta multiplicación 10,8 y esto pasa al otro miembro con signo cambiado. Entonces 10,8 más 1,96. 1,96 y esto es igual a 12,76. Tensión igual a 12,76 newton, porque newton es unidad de medida también de tensión, porque tensión también es una fuerza.